Estamos en Consentido Común, son las 9:19 de la mañana. Vamos a volver a hablar un poquito de economía. Recién comentábamos algo del índice de inflación. Escuchábamos también al presidente cuando ayer en la red social X dio a conocer la noticia y hizo además algunas consideraciones. Es ahora el momento de conversar con el economista. Lo consultamos bastante seguido, lo molestamos bastante seguido. Es director ejecutivo, además de la Fundación Libertad y Progreso, es Aldo Abraham, con quien vamos a conversar ahora. Aldo, buen día, muchas gracias por estar. Buen día, un gusto estar charlando contigo. Al contrario, el gusto es nuestro. Bueno, ¿algún apunte, alguna consideración, más allá de los números y más allá de lo que en términos generales se hace del índice de inflación que se conoció ayer, antes de pasar a algún otro tema? Algo desmenuzando un poco y estudiando un poquito más en profundidad los números que se deba comentar, Aldo? A ver, para mí una cosa que es muy relevante es confirmar que la tendencia a la desaceleración de la inflación continúa. Esto tiende a demostrar que el Banco Central poco a poco va controlando la posibilidad de manejar el valor de nuestra moneda, ¿no? Cosa que antes no tenía, fundamentalmente porque su principal misión era financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, tenía que emitir todo lo que le pidieran, eso era mucho más de lo que la gente demandábamos, nosotros demandábamos, y obviamente hacía caer el valor de nuestro peso un montonazo, y eso se reflejaba en los precios, ¿no? Cuando uno quería comprar algo, bueno, el algo valía lo mismo que antes, los pesos valían menos y había que pagar más pesos por ese algo. Y esto es una buena noticia porque surge de haber cambiado la prioridad del Banco Central. Cuando asume este gobierno, dice, acá el Banco Central no financia más al Estado, su prioridad es estabilizar el valor de la moneda, que darle a la gente una moneda confiable, y pasamos a empezar a tener un Banco Central que tiende a ser como los bancos centrales que le dan un dígito de inflación al año a su gente, que son la mayoría de los países del mundo. O sea, los anormales somos muy poquitos, Venezuela, nosotros, esos éramos los anormales. El resto de nuestros vecinos incluso le dan a su gente un dígito de inflación anual, pero simplemente porque, y lo explicaría cualquier presidente de esos bancos centrales, porque producen un poquito más de moneda de lo que la gente demanda, se deprecia muy poquito la moneda, o sea, pierde muy poquito valor, y obviamente la inflación es de un dígito al año, es lo esperable, y eso es poco a poco lo que está logrando hacer nuestro Banco Central. Ahora, ¿qué nos falta en esta tendencia para poder tener un dígito de inflación anual, que es lo que todos queremos y soñamos en la Argentina, ser un país normal? Y todavía nos falta tener un banco central mínimamente solvente, ¿sí? Como tienen los países vecinos. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que este gobierno recibió un banco central absolutamente quebrado. La verdad es que ha disminuido muchísimo la quiebra. Hoy solo faltaría resolver un problema, que es que, si bien muchísimo menos que cuando asumió este gobierno y heredó el Banco Central, todavía este Banco Central no tiene reservas propias. Está usando más o menos 6.000 millones de dólares de reservas ajenas, pero eso yo creo que a lo largo de este año se va a lograr resolver, y una vez que se resuelva, quizás en 2026 nos llevamos una sorpresa y ya tenemos un dígito de inflación anual y empezamos a ser un país normal en ese sentido, ¿no? Ujú. Aldo, hay un par de temas que son un poco espinosos en el campo económico y hay discusiones, algunas que están sobre la mesa, otras no tanto. Uno de los temas es el tema de la deuda, ¿no? Que la deuda, que no se puede pagar, que sí se puede pagar, que cómo va a ser, que cómo no va a ser, ¿qué nos puedes decir sobre el tema deuda? Mira, vos sabés que este gobierno, otra cosa que hizo, es cambiar un paradigma que venía sosteniendo la Argentina, digamos, los gobiernos, los políticos, los economistas de la Argentina,
que es que un Estado puede gastar permanentemente más de lo que le ingresa, cosa que uno decía, bueno, pero si yo hago lo mismo en mi casa o hago lo mismo en mi negocio, quiebro, ¿no? Sí, ¿Y cómo no va a quebrar el Estado? Pues todas las crisis que hemos vivido, que han sido demasiadas en mi vida, fueron en realidad quiebras del Estado por gastar de más. Nada más que el Estado no la sufre, la sufrimos los ciudadanos. O sí, sea, sí. que sí, efectivamente quiebra el Estado. Y lo que dijo es, acá no vamos a gastar más de lo que ingresa, no solamente eso, no solamente eso, sino que gastó menos a lo largo de todo el año pasado de lo que le ingresaba. O sea, fuentes de endeudamiento no hay, ¿sí? Lo que pasa es que usualmente en el mundo y acá también, lo que se seguía para ver el endeudamiento del Estado es el endeudamiento del Tesoro. Sí, Y acá lo que es distinto al resto del mundo es que el Tesoro usaba al Banco Central claro, para claro. endeudarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Le decía al Banco Central, che, dado que vos no me podés dar toda la plata que yo necesito para financiar los excesos de gasto, porque si emitís por todo eso, nos vamos a una hiper y yo no puedo tomar en el mercado, pero parece que a vos sí te prestan, ¿sí? ¿Por qué no tomás vos ¿Por qué y no me te endeudas prestás? vos? Claro, y eso fue lo que hizo que se acumulara tremenda deuda remunerada, que si se acuerda la gente, en la segunda parte del 2023 estábamos todos espantados esperando una hiperinflación por una quiebra Sí. del Banco Central. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Que me parece razonable, porque esa deuda que tenía el Banco Central que nos tiene que garantizar a todos que nuestra moneda sea confiable y estable, se la había gastado el Tesoro. Entonces la pasó el Tesoro, La, al que se la la gastó. cambió, sí. Sí. Claro, entonces, si uno mira los números hoy, y sí, aumentó un montón la deuda del Tesoro, pero si uno suma a la deuda pasada del Tesoro, toda esta deuda que le hemos pasado al Tesoro, lo que se ve es que la deuda pública bajó el año pasado. No es que subió, simplemente realocamos, reestructuramos donde mandamos la deuda donde tenía que estar y midiéndola así está bajando, lo cual es lógico, ¿no? Porque alguien que está gastando por debajo de sus ingresos en realidad se está desendeudando, que es lo que ha hecho este gobierno hasta ahora. O sea que hay que empezar a medir las cosas de acuerdo a la realidad de un país que vivió en la normalidad permanentemente durante décadas y ahora, bueno, pasa a ser un país normal, ¿no? Aldo está dando vueltas por ahí que se viene un acuerdo con el Fondo Monetario, no se conocen los detalles, el mismo ministro dijo que estaba prácticamente todo listo, todo acordado. Eh, También el presidente dijo que para el año 2026 ya el cepo no iba a estar. Eh, Te digo de estas dos cosas porque parecería que para mucha gente están vinculadas. Como decir, bueno, si hay un acuerdo con el fondo y viene algo de plata, entonces no es inmediato, pero sirve para que el cepo, todo ese panorama, que es otro de los temas que se discute dentro de los aspectos de los ambientes económicos. ¿Cuál es tu punto de vista? Mirá, yo creo que es un perro que se muerde la cola, pero que se va a resolver pronto, ¿sí? ¿Por Ujú. qué digo esto? Porque el Fondo Monetario Internacional está saltando en una pata con lo que está pasando en la Claro, Argentina. sí. Los gobiernos de los países desarrollados en el mundo hace rato que le piden a la Argentina que haga lo que se está haciendo. Nadie nunca lo hizo. Es más, yo estoy convencido que con el 10% de lo que hizo el año pasado el gobierno, si eso es lo que hubiera prometido cuando se firmó el acuerdo, se le hubieran dado el acuerdo igual. E imagínate habiendo cumplido muchísimo más. ¿Y cuál es el gran problema que tiene el Fondo Monetario Internacional? El cepo, ¿sí? Nuestro problema para salir a una unificación cambiaria, o problema del gobierno, que ve el gobierno, es que justamente todavía tiene un banco central que no tiene un mínimo de solvencia, ¿no? Y que tiene que superar este problema de estar usando reservas ajenas para poder salir más tranquilo, con más confianza de la gente, que no se produzca ninguna incertidumbre. Y por el otro lado, bueno, el Fondo Monetario Internacional pidiendo que lo hagamos, ¿no? Yo creo que eso se va a resolver justamente con este financiamiento fresco que se está negociando y con un cronograma de salida que tendrá algún plazo para cumplirse a una unificación cambiaria y después
eh, ir sacando el resto de las regulaciones, porque el cepo es mucho más que no operar en un mismo mercado cambiario, son miles de regulaciones, ir sacando el resto de las regulaciones en el tiempo, pero si, como se está hablando, el gobierno va a tomar fondos, ¿sí? Del Fondo Monetario Internacional, y con eso le va a comprar, cosa que no, efectivamente no va a aumentar la deuda pública en la Argentina, va a comprarle bonos del Tesoro que tiene en cartera el Banco Central, con esos dólares que van a entrar, a partir de ahí el Banco Central va a tener reservas propias como para poder mostrarle a aquellos que tienen pesos que efectivamente hay un Banco Central con posibilidad de defender el valor de su moneda y que en definitiva vamos a salir con un salto pequeño del tipo de cambio a una unificación cambiaria, de terminar este proceso que, como anunció el presidente, espero que efectivamente para el 1 de enero del 2026 ya el cepo sea un mal recuerdo, ¿no? Ujú. Perfecto, Aldo. Fíjate, no te he preguntado por la famosa discusión del atraso, no atraso. Eh, eh, bueno, ahí también todo un punto, ¿no? Lo que sí veo es que se pone cada vez, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por acomodar las cuentas, pero para bajar los impuestos que siguen, el esfuerzo es mayor, porque ya es más difícil ajustar, ¿no es cierto? Y las provincias en líneas generales no están acompañando nada. Entonces ahí es donde se pone más difícil el partido, ¿no, Aldo? A ver, primero, ten en cuenta un dato, que es que el gobierno ya ha anunciado que el peso del Estado sobre el Estado nacional, ¿no? Que es lo que puede comprometer un gobierno nacional en un país que es federal, ¿no? El Sí. peso del Estado nacional no va a crecer y si se puede disminuir, se va a disminuir. ¿Cuál es la estrategia en términos de gasto del Estado nacional? Bueno, empezar, y ya empezó el año pasado, eliminar todos aquellos gastos que tienen que ver con beneficiar a corporaciones políticas, empresarias, intelectuales, profesionales y gremios, eliminar todo ese gasto que tenía que ver con la política y usar esos recursos para lo que sí le es útil a la gente. Esa es la estrategia que va a seguir. En la medida que siga esa estrategia, la realidad es que como estamos en un proceso de recuperación económica que se va a volver crecimiento y fuerte, pues yo creo que vamos a crecer más del 5%, quizás en los próximos años más del 6%, lo que vos vas a ver es que la recaudación va a crecer muy fuerte, ¿no? Entonces, si la recaudación crece muy fuerte, mucho más de lo que no va a estar creciendo el gasto, en una palabra, porque no va a crecer el gasto, lo que vos vas a tener es toda la posibilidad de bajar impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, dado que está creciendo la recaudación, por eso se animó el gobierno a bajar, por lo menos temporalmente, para no hacer una jugada muy audaz, las retenciones. Pero ¿qué pasa si realmente la recaudación crece muy fuerte? Quizás se quede la baja de retenciones y más adelante haya otra baja de retenciones y otra baja de impuestos. Esa es la estrategia que se va a seguir hacia adelante. Ahora, vos mencionaste a las provincias, a los municipios que son un enorme problema. De los más de 160 impuestos y tasas que hay en la Argentina, más de 120 o alrededor de 120 son de los municipios y de los gobiernos provinciales. O sea, ahí hay un problema gravísimo. Y los argentinos, que nos llenamos la boca del federalismo, porque le preguntaba a cualquiera y somos todos federalistas, ¿no? Cada vez que tienen un problema con su intendente, con su gobernador, van y le piden, ojo que yo soy provinciano, ¿eh? Mm. Le van y le piden al gobierno nacional que le resuelva los problemas, ¿no? No va por ahí. O sea, es mucho más difícil para un salteño como yo, ¿no? Reclamarle al gobierno nacional que ir a reclamarle al gobernador, a los legisladores de la provincia de Salta, al concejal o al intendente, son todos vecinos tuyos, ¿no? ¿Por qué Sí. no le van a reclamar que resuelvan este desastre que han hecho en términos fiscales en las provincias y en muchos municipios? Bueno, ahí tienen que ir. Esto es un país federal, lo que tenemos que aprender, como aprendimos a ser ciudadanos, de reclamar y buscar un gobierno que maneje austeramente
el Estado Nacional, como nosotros nos manejamos con prudencia a las finanzas de nuestro hogar, lo mismo tenemos que hacer con los gobiernos provinciales y con las intendencias, exigirles exactamente lo mismo, y ahí es donde vamos a ver que todos los planetas se alinean y para todos va a ser mucho mejor porque nos va a permitir tener muchas más posibilidades de progreso a todos, ¿no? Aldo, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. ¿Eh? Al Que tengan contrario. buen día, Gracias, buen día, muy amable, buen fin de semana. Hasta luego. buen fin de semana. Aldo Abraham es economista y es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires. Y al final repasamos todos los temas que en materia económica se están discutiendo en los distintos ámbitos de la economía, la deuda, bueno, un poquito repasamos la inflación, el cepo, el acuerdo con el fondo, y me estoy olvidando alguno por ahí. Noticias ahora.